primero agradecer a Juan Peralta y a Juliana por estar acá, acompañarnos en la presentación. La muestra de Juanjo ha sido una muestra espectacular. Yo creo que ha sido una de las mejores muestras contemporáneas que ha habido, si no es la mejor muestra contemporánea que ha habido en la galería del IGNA de Miraflores. Es una ocasión rara porque es primera vez, o una de las pocas veces, que un artista interviene en esa sala y lo hace y hace obra específica para ella, ¿no? Entonces, no sé cómo queremos empezar. Empezamos con Juliana, después Juan y después cerramos con Juanjo y después unas preguntas. Ok, super. Ahí vamos, gracias. Hola. Bien. Hola a todos. Bueno, yo quería empezar agradeciendo al IPNA y también a Juan José por esta invitación a revisar y pensar el aporte de la publicación sobre su obra que nos reúne hoy. Yo he preparado algo aquí que voy a leer, no es muy largo, y lo que quería era un poco destacar algunos elementos de la publicación que me han parecido importantes. El catálogo representa un valioso esfuerzo por generar una revisión exhaustiva de 20 años de trabajo de Juan José Barbosa Hugo. El importante aporte de Juan Peralta es el de establecer una narrativa para un tiempo tan largo de trabajo a través de la revisión de sus exposiciones y las temáticas que se han mantenido presentes a lo largo de los años en los proyectos de Juan José, como el viaje, la transformación, la muerte o el ritual. La investigación da cuenta de la vasta exploración en materialidades muy diversas como la pintura, escultura e instalación, y metodologías de trabajo como la construcción de archivos o la intervención y reinterpretación del imaginario religioso virreinal. Yo conocí a Juan José y su trabajo a partir de la serie Padre Patria, que llevó a cabo junto a Andrew Morrissek, que continúa llevando a cabo, ¿no? Y que incluía en el proyecto de exposición La Noche de las Gardenias, prácticas de arte y archivo sobre crímenes de odio en la Amazonía peruana en el 2017. En ese momento admiré mucho la labor comprometida de ambos para construir un archivo sobre los crímenes de odio cometidos en nuestro país, que implicaba una investigación muy compleja y de mucho esfuerzo. Luego de la lectura de la publicación que presentamos hoy, he podido comprender mucho mejor el lugar que ocupa esta serie dentro del cuerpo de trabajo de Juan José y los vínculos y líneas de lectura que comparte con la obra previa y la obra posterior. El ensayo de Juan Peralta inicia estableciendo vínculos entre los primeros proyectos de Juan José y la realidad del medio artístico limeño en el que empezó su trabajo. De esta manera, el curador reconoce en una obra temprana, como es la escultura del Ángel Hermafrodita del 2000, un punto de partida para toda la propuesta que posteriormente desarrollaría el artista. En palabras de Juan, las inquietudes de aquella época alimentan y perviven en el trabajo de Juan José a futuro. Desde la primera parte del ensayo se delinean los ejes que luego se volverán a abordar a lo largo del texto y se afirma un enfoque desde la voz del curador, lo cual me parece muy valioso. En esta primera parte se establecen además conexiones con las búsquedas personales en la espiritualidad del artista. Se organiza a su vez una narrativa muy interesante que explica los referentes e influencias de Juan José, como la pintura virreinal religiosa, la obra de Francis Bacon o la de los peruanos José Tola y Johanna Hamm. Avanzando en la narración, el texto marca el viaje de Juan José para iniciar sus estudios en el extranjero como un momento de quiebre en la vida y el desarrollo del trabajo del artista. A partir de esto, la problemática de pertenencia o no pertenencia a uno u otro contexto se convierte en otro elemento clave en sus propuestas. El no pertenecer por su condición de migrante y homosexual, nuevamente en palabras del curador. A partir de este momento, el texto se dedica a una revisión exhaustiva de las exposiciones desarrolladas por Juan José en los últimos años. Resulta muy valioso que se puedan reunir textos de análisis e imágenes de registro de las exposiciones que se llevaron a cabo entre 2012 y 2019. Y creo que eso es un aporte clave dentro del material del catálogo. Se presenta primero por Proelium Cherbus, que mantiene la tradición de representaciones simbólicas, tomando al ciervo y convirtiéndolo en una figura que se traslada orgánicamente entre lo femenino
Destaca nuevamente en esta muestra la exploración de materiales como la sangre del propio artista, el hierro, el cristal, la cera o la piel del venado. Juan Peralta marca sobre esta exposición la importancia del concepto del viaje y la transformación constante, que relaciona además con la experiencia de Juan José con la medicina de la ayahuasca, que entiendo se vincula además con la exposición Exhalare que presenta ahora en la sala en donde estamos. Luego, en Pin Narcissus, la religiosidad reaparece bajo la forma del rito de iniciación que marca un despertar o renacer. Dentro de esta exposición se encuentra el claro, también incluida en la muestra en la que estamos ahora, una pieza de cerámica y cristal vaciado que me parece excepcionalmente bien lograda y sugerente. Debo decir que es mi pieza favorita de la muestra. Juan José transforma la cerámica con un acabado que juega con la percepción del espectador y consigue replicar la huella del paso del cuerpo sobre las hojas, que se contrapone a la verticalidad de las flores de cristal. Esta pieza además me interesa, pues me permite comprender la dimensión performática de la propuesta de Juan José, que era algo que no había pensado todavía. La publicación se concentra después en los proyectos Lux, Paradoja y Non Tenebris Luce, que juntos parecen aludir a conceptos casi opuestos, que van desde la luz y la oscuridad hasta la abstracción de forma y color y la mancha que intenta tomar las formas de representaciones de las figuras de los santos. Reaparecen aquí la reinterpretación de referentes religiosos y la exploración en las posibilidades de la materia, reducida al concepto común a casi toda la práctica y representación artística, la luz. El siguiente apartado del catálogo se concentra en las propuestas desplegadas a través de la fotografía, que son parte de la serie Canon. Estas son Vírgenes de la Puerta, Los Chicos y Padre Patria, proyectos desarrollados con Andrew Morrissey, que surgen de un trabajo colaborativo con los propios modelos y de una investigación, como indicaba inicialmente, muy comprometida y enfocada en construir una crítica a los modelos patriarcales tradicionales. Creo que en este momento la exploración en los motivos religiosos virreinales y la reinterpretación de imágenes de santos, sacerdotes y símbolos religiosos en general, que surge en diferentes momentos del desarrollo del trabajo de Juan José, toma una forma muy potente, al actualizarse en personas del siglo XXI y en problemáticas muy actuales. Dentro de este grupo me interesa particularmente Padre Patria, que es el proyecto que les comenté, conocí primero o a través del que conocí a Juan José. Para elaborar esta serie, Juan José y Andrew emprenden el viaje hacia lugares en donde se cometieron crímenes de odio para fotografiarlos, tomando el paisaje actual como evidencia para establecer una genealogía de la violencia. Ambos parten de archivos policiales y fuentes periodísticas, es decir, inician su investigación en lo que podríamos describir como archivos más oficiales, para descubrir las ambigüedades e incoherencias en torno a estos crímenes que se encuentran en muchos de estos materiales. Es una mirada desde hoy hacia estos hechos para actualizarlos y recuperar la memoria de este grupo de víctimas. Este proyecto sigue hoy en desarrollo. Los artistas continúan sumando casos a su archivo y viajan continuamente para nutrir la propuesta. Una muestra de cómo el archivo es un material vivo y en continua transformación. Finalmente, el ensayo llega a la exposición en la que nos encontramos hoy. Una exhibición compleja en su propuesta conceptual y en la experiencia planteada para el espectador. En la muestra convergen temáticas que he ido mencionando previamente, recuperando las ideas expuestas por Juan en el catálogo, como la espiritualidad y religiosidad, la idea del viaje, el cambio constante, el rito, que también están presentes en el recorrido de toda la trayectoria de Juan José que es propuesto y analizado en la publicación. Por eso creo que de esta forma resulta muy valioso poder volver a ver la exhibición después de la lectura de la publicación, pues las temáticas se unen y delinean un campo de interés. Además, da cuenta de la búsqueda constante o la pregunta constante del artista sobre el ser, pertenecer, cambiar, vivir y morir, realidades inherentes a todos los seres humanos. Queda para mí pendiente la pregunta sobre el vínculo con la medicina de la ayahuasca, pues le comentaba a Juan José que me resultaba fascinante ver cómo sus obras podían relacionarse con las visiones y los viajes. Esa conversación y ese camino de análisis quedan abiertos y pendientes todavía. Gracias. Bueno, buenas noches. En principio, como es el rigor protocolar,
agradecer a las autoridades del IGNA por habernos permitido, digamos, insertarnos en el calendario positivo y en la labor de la gestión artística, cultural del programa del IGNA, ¿no? Agradecerles a Servat y a Charles por arriesgar con este proyecto. Digo arriesgar porque ya lo mencionó Charles, creo que el IGNA está cambiando como parte de su imagen y con respecto a su gestión y a los contenidos, y sobre todo de los contenidos expositivos, ¿no? El volverse un espacio o una plataforma en términos muy generales para el desarrollo del arte contemporáneo es una cosa bastante importante y de bastante riesgo, de hecho es el paso, porque bueno, tenemos un gran problema que tenemos que trabajar con el ámbito social, ¿no? Creo que es una labor pendiente y una cuestión por la cual nosotros debemos proyectarnos en nuestras acciones y en nuestros proyectos, ¿no? Que es el tema de educar a la gente para que puedan entender y puedan pensar, digamos, desde lo contemporáneo, ¿no? Bueno, Juanjo, por haberme convocado a ser parte de esta aventura o de este viaje, ¿no? Si es que lo queremos seguir utilizando el término de viaje o aventura, que es un poco la esencia del proyecto de Juanjo. Y bueno, a Juliana por las palabras las cuales me menciona y me toca como parte de su discurso, y el hecho de reconocer el trabajo que hay dentro además de la exposición que se sintetiza en el catálogo. Bueno, quiero empezar, bueno, no tengo nada que leer, sino tengo unos apuntes que voy a tratar de complementar con lo que ha expuesto Juliana, ¿no? En principio, Juanjo Barbosa me parece un artista muy importante. Yo empiezo a conectarme, me conecté con Juanjo con el proyecto del último lustro, ¿no? Estamos hablando del año 2000, ¿no? Y después él viaja y después de una etapa muy larga nos volvemos a encontrar cuando yo estaba en el MAC, ¿no? Y que él traía el proyecto Canon, ¿no? Que Canon es un gran proyecto que reúne 3 series o 3 conjuntos de trabajos, ¿no? Virgen de la Puerta, Los Chicos y Padre Patria, ¿no? Y empezamos nuevamente a conectarnos en ese sentido, a trabajar juntos. Me da el reto de sacar adelante Canon, de una manera integral, ¿no? Y sobre todo el tema que tocaba bastante complicado frente a una ciudad como la nuestra, en la cual todavía hablar sobre el tema de la comunidad gay, LGTBIQ, etcétera, etcétera, es un poco espinoso, ¿no? Y aún así logramos sacar adelante el proyecto, ¿no? Y a partir de eso, bueno, en este proceso conversábamos mucho con Juanjo, había una confianza ya instalada hace algunos años, pareciera que nos habíamos continuado comunicando, viéndonos, conversado, intercambiando ideas, etcétera, etcétera. Y creo yo que fue una experiencia, una relación, un retorno a esa relación dentro de lo que son el tema de la cordialidad, respeto y la responsabilidad también, ¿no? Entonces, conversando con Juanjo, era una persona totalmente distinta, madura, y con el proyecto Canon me pareció algo interesante, que es ver a Juanjo, a través de Juanjo, al artista como un agente cultural, no solamente, o sea, más allá de la persona creativa, comprometida con algunos aspectos que pasan en la sociedad, o sea, un agente sociocultural que busca traer o pensar o reflexionar o aterrizar, digámoslo así, entre comillas, problemáticas que
muchas veces no lo queremos asumir o no lo queremos ver, ¿no? Esto fue como consecuencia de Cano. Cuando Juanjo me invita a ser parte de Exhalar, sentía que el proyecto de Cano tenía mucha conexión con Exhalar y entonces me pareció esa presencia de Juanjo en nuestro medio, a pesar de haberse, digamos, exiliado, entre comillas, ¿no? De nuestro ámbito, al irse de viaje a Estados Unidos y complementar sus estudios que los había aprendido en la Católica en la especialidad de Cultura, ¿no? Y como la importancia de Juanjo para un medio como el nuestro, con un discurso totalmente distinto en términos de resultado artístico, visual, ¿no? Que digamos eleva el lenguaje y el reto a otros niveles con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en Lima, ¿no? Entonces me pareció, siempre lo vi a Juanjo desde Cano, lo vi como un reto. Es más, desde el último lustro siempre lo vi a Juanjo como un reto y lo vimos en su momento con Luis Lama, y nuevamente Luis Lama lo vuelve a ver con esta muestra, ¿no? Entonces, o sea, hay algo ¿no? que siempre termina como siendo importante rescatar en el trabajo de Juan José. Y ese es digamos, el hecho de, a pesar de expresar temas muy conflictivos sobre asuntos como la identidad, el tema de la homosexualidad, pero también más allá de eso, el tema de la violencia que se genera alrededor de ello, ¿no? Y que tanto como sociedad con respecto a ese tema hemos avanzado, o que tanto somos hipócritas también, ¿no? Entonces, entonces yo creo que es una situación de cuestionamientos que Juanjo lo lleva hacia, digamos, una expresión muy poética, muy simbólica, que eso lo rescato en muchas partes del texto, en la hoja de sala, etcétera, etcétera. Y creo que me pareció importante porque era justamente, creo que es uno de los retos que tenemos nosotros quienes estamos inmersos dentro de lo que es no quiero llamar curaduría, no me gusta mucho el término, pero en fin, dentro de lo que es el tema de la investigación y la proyección de proyectos artísticos, ¿no? Visuales. Entonces eso me parece importante. ¿Qué tanto es necesario, o mejor dicho, Juanjo representa este artista que necesita estar fuera sin perder la conexión con sus orígenes, es decir, con el medio, con este medio, ¿no? Para regresar y tener que darnos lecciones de, ¿no? Y esa es una cuestión bastante repetida, digamos, o digamos repetida porque se vuelve a dar en otros artistas como por ejemplo Elena Tejada, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de Juanjo se conecta, y recuerdo a experiencias como el grupo Chaclacayo, ¿no? Que también explora desde el tema del cuerpo, ¿no? Y que lo pone en una situación de crítica respecto a temas de sexualidad, a temas de religión, ¿no? A temas políticos, en ese momento Sendero, ¿no? O en todo caso el trabajo también de Jaime Giga, que en el INA tuvo la genial idea de presentarlo, ¿no? Bajo una retrospectiva muy interesante, muy bien hecha, muy bien construida bajo la curaduría de Miguel López, ¿no? Que era como pensar desde el cuerpo, ¿no? Desde las heridas del cuerpo, o desde esta necesidad de transformación del cuerpo, ¿no? Y también me parece importante en ese sentido que tanto Juanjo aporta para nuevamente hacer una historia del arte peruano contemporáneo desde el cuerpo, ¿no? Que son muy pocos, muchos en el paso, ¿no? O Jaime Romero también me olvidé de mencionar, que es interesante, ¿no? Bueno, en ese sentido el trabajo de Juanjo como
un agente, que ya lo he dicho, ¿no? Agente sociocultural, pero que también es el artista que además, que es como deberíamos verlo hoy en día, ¿no? Que es el artista que se involucra en diversos aspectos, que desarrolla no solamente la parte creativa, la parte investigativa, ¿no? Investigativa tanto en material, etcétera, etcétera, sino también con la historia, ¿no? Entonces, a mí me parecía genial cuando conversaba con Juanjo y sentía que su trabajo tenía un cuerpo conceptual muy bien estructurado, muy bien pensado, que no solamente tenía que ver con el tema de la exploración material, etcétera, etcétera, sino que se quedaba, digamos, en un nivel superficial, sino que ataba cabos hacia atrás, ¿no? Entonces, eso me pareció genial dentro de Juanjo, y creo que al revisar un poco y al hablar con Juan José sobre el tema de sus procesos, ¿no? Tenía conexiones justamente con la historia del arte, ¿no? Pero no solamente con la historia del arte, sino con la historia en general, ¿no? Entonces, con la religión, desde la época de la colonia, etcétera, etcétera. Con el tema que ya dicho sea de paso, se había establecido este puente con Cano, que fue, digamos, como el punto de reconexión, ¿no? Entonces, es importante todo esto porque finalmente el catálogo, la predicción del catálogo, cuando hablábamos con Juanjo, decía cuál es la idea del catálogo, digo, es importante establecer conexiones, porque me parece que es la parte que debemos resaltar, sobre todo porque es lo que le da, digamos, consistencia y es el mejor ejemplo de demostrar a la gente qué tanto es importante la investigación y qué tanto es importante el hablar desde hoy con un lenguaje que puede ser mío, tuyo, etcétera, ¿no? En el cual va generando una serie de procesos de hibridación, una serie de procesos de apropiación, pero que lo lleva a un lenguaje muy personal. Yo creo que ahí radica mucho la genialidad del trabajo de Juanjo, y creo yo que el tema del viaje, el tema de la transformación, hay una cosa muy interesante cuando hablamos con él sobre esos aspectos, el hecho de siempre revisarse, ¿no? Que es un papel del historiador, ¿no? El siempre revisar, el mirar desde hoy hacia el futuro, pero siempre con un ojo hacia atrás, ¿no? Para cuestionarnos, para decir qué se hizo y qué no se hizo o qué se dejó de hacer. Entonces, eso fue interesante, y dentro de ese qué no se dejó de hacer, es decir, un proceso de evaluación o reevaluación, ¿no? Que es, digamos, un poco lo que rescato en la idea de Juanjo, en el principio de Juanjo, en su proceso creativo, investigativo, ¿no? Esa cuestión de siempre estar reflexionando y autocriticándose al mismo tiempo. Y creo yo que en una situación, digamos, dialéctica, ¿no? Un poco eso, ¿no? Pero siempre en una situación dialéctica, en una espiral, es decir, retrocedo, critico, pero también para evolucionar, que ahí viene otra cuestión de la idea de la transformación, bajo esa conexión con el tema de qué tanto evolución, ¿no? Y es una de las cosas que Juanjo mantiene como idea frente a este conjunto o a esta situación de nuestra sociedad, qué tanto estamos evolucionando, qué tanto estamos creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de no pertenecer a lo que decía Juliana, y que también está dentro del texto, del catálogo, le permite tomar distancia de una realidad como la nuestra para mirarlo de una manera más crítica, más reflexiva, de una manera más aguda, y vernos, decir qué tanto hemos avanzado, qué tanto seguimos avanzando. Entonces me parece importantísimo, digamos, ese trabajo o esa forma de trabajar y mirar y pensar de Juanjo, importantísimo. Yo creo que muchas de las piezas que forman parte del Salari se vinculan están enganchados, están articulados con procesos anteriores, y lo que ha hecho es simplemente darles otra forma, pero en el fondo la esencia es la misma, ¿no? Claro, articulado, claro, en una situación como ahora, con un lenguaje poético, simbólico, etcétera,
donde el elemento instalativo donde, permite manejar el espacio muy bien, ¿no? Y además llevarnos hacia esa cuestión de la espacialidad como una situación de experiencia. Y creo que es importante dentro del trabajo que Juanjo propone para Exhalar es la cuestión de la experiencia. Como un reto para el público de enfrentarse a algo que de hecho le puede sonar muy raro, muy distinto, ¿no? Y que tanto es, por ejemplo, las botas se conectan con la columna y el brazo de cristal, ¿no? O ese juego ese juego de piezas enfrentadas o confrontadas, de ramas en el piso hechos con mármol, ¿no? Que están separadas por un vidrio de una manera muy delicada, pero que habla de una contraposición o de una situación dialéctica, ¿no? O el caso de Narciso, o la pieza esta ovalada que tiene que ver con los narcisos, que tiene que ver con la claridad, ¿no? Con el proyecto que justamente mencionó Juliana, que donde encontramos de una manera concreta es un hecho que pasó, un hecho que sucedió, ¿no? Que es justamente esa necesidad de confrontarse o de regresar a la naturaleza como un proceso importante, necesario para, digamos, una persona que busca redefinirse, ¿no? Y creo yo que ese es un proceso que siempre nos demanda a cada uno en nuestra etapa de nuestras vidas, el de repensar nuestras vidas, qué tanto estamos haciéndolo bien, qué tanto mal, o qué tanto necesitamos retroceder para, digamos, corregir muchas cosas. Entonces, creo eso me parece muy importante dentro de la propuesta de Juanjo, y nada, creo que para mí ha sido un trabajo bien complejo, ¿no? Donde si ustedes se fijan o se han dado cuenta en la exposición, hay una tendencia hacia el minimalismo y hacia el respeto de la atmósfera, el espacio vacío, el espacio lleno, ¿no? En una situación de confrontación que obviamente tiene que ver como instancias o momentos o paradas, ¿no? Jugando un poco con este misticismo, con esta cuestión, como una transición religiosa, ¿no? Así como cuando hacemos los pasos procesionales del Corpus Christi, digamos, ¿no? Hay una cuestión muy mística dentro del trabajo de Juan José. El tema de la ayahuasca, que un poco que le inquieta a Juliana, era una necesidad justamente de una de las formas de cómo regresar hacia la naturaleza, y uno de los medios, uno de los puentes era justamente la práctica de la ayahuasca, que Juanjo tuvo una experiencia bien interesante, porque era la ayahuasca no le hacía daño, ¿no? Y era justamente ese espíritu de él, de siempre estar como pendiente de las cosas, el estar ahí siempre atento a las cosas, el tratar de siempre de pensar, de racionalizar las cosas o las informaciones que se le vienen dando siempre, y justamente esa situación de estar ahí viendo qué pasa, controlando, procesando, controlando, es lo que finalmente termina diciéndose el chamán, diciendo, bueno, no va a pasar nada en ti la ayahuasca si es que tú no rompes con esa actitud, ¿no? Es como decir, necesitas abrirte, ¿no? El tema del azul es un color muy simbólico, porque tiene que ver con este momento del amanecer, ¿no? Del encontrarse con la naturaleza, como un momento justamente de iniciación, es decir, mañana empiezo un nuevo día, pero ese nuevo día implica reencontrarme o el haberme reencontrado con la naturaleza, ¿no? Y ahí es donde todo el tema del proyecto de Pic Narciso, la claridad, etcétera, forma parte esencial de la propuesta, que se encuentra, digamos, como el núcleo central de la muestra, ¿no? Nada, yo no sé qué más decir, ¿verdad? Creo que he hablado un poco, no sé, tanto repetitivo, no sé. Y simplemente para mí, como les dije, lo vuelvo a repetir, ha sido un reto bastante. El proceso de los últimos 10 años de mi obra y de la publicación.
No sé si alguno de ustedes tendría alguna pregunta que quieran que alguno de nosotros conteste. Ya, entonces, claro, la propuesta la primera vez que se conversa hace 3 años, me acuerdo, fue casi a mostrar cambio, pero por alguna razón se fue mal. Pero lo que se muestra fueron pinturas de esculturas, en ese momento, pinturas de la resina y las pinturas que se hicieron para la iglesia. Ese cambio, porque tampoco pensé hace mucho tiempo, ¿cómo se hace ese cambio en tu visión de artista? Porque de escultura a tener instalaciones, yo creo que sí hay una gran variedad de pensamiento. Bueno, han sido, lo que dices es verdad, la propuesta, Andrew y yo vinimos al IPNA a tratar de presentar en toda la sala el proyecto de canon completo. Por alguna razón no se dio, y en ese momento se abrió la oportunidad de presentar la obra que yo producía como artista individual, y eran básicamente esculturas y pinturas, pero la sala es demasiado bella y es demasiada tentación como para simplemente mostrar cosas colgadas en las paredes. Entonces, en ese momento yo venía ya muchísimo a Lima, estaba la mitad del año en Perú y la mitad del año en Estados Unidos. En ese momento, ese fue el año donde, antes de tomar la decisión de cambiar todo esto, yo había estado viajando muchísimo a la selva a través de los proyectos de Padre Patria. Tenía ya 3 años antes viajando con todos los proyectos de Padre Patria y otros proyectos también que están en proceso, pero se dio la oportunidad de hacer ayahuasca, de conocer a chamanes en la selva, de tener una experiencia que en verdad yo no esperaba, que nunca la busqué, simplemente se dio. Entonces, esa experiencia fue la que, cuando tienes una exposición que supuestamente iba a ser, ¿te acuerdas? Iba a ser el año pasado, pero se juntaba con la exposición del MAC, todo se complicó un poco, la obra seguía mutando y seguía en proceso, pero ya más o menos teníamos las cosas, el 50-60% de la exhibición clara. Yo creo que simplemente era la oportunidad perfecta para hablar de lo que me estaba pasando en ese momento. O sea, ya mi obra y yo había cambiado demasiado como para traer la obra que está en el libro, que es básicamente lo que iba a exponerse en esta sala. Entonces, fue ahí cuando conversamos y dijimos ya, que venga la obra nueva y a seguir dándole. El último año ha sido bien difícil porque son obras que demoran mucho tiempo de terminar y han tenido cambios, algunas de ellas han tenido cambios bastante radicales en el proceso. Entonces, nada, se dio de esa manera. Sí. Hay una cuestión que quiero complementar. Resulta que cuando estábamos haciendo canon, les mencioné las 3 series, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que conversábamos con Juanjo era que en canon había 2 grupos de obra, en términos muy genéricos, ¿no? Una de las que eran las imágenes muy evidentes, ¿no? Muy directas, que era Virgen de la Puerta y los chicos, y había algo mucho más etéreo, más de proceso, más mental, que era justamente con Padre Patria, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablábamos con Juan, le digo, fíjate, porque reconoce que es como una etapa desde lo evidente hacia lo esencial, ¿no? Que tenía que ver con, Padre Patria tenía que ver con la violencia, con los crímenes de odio, ¿no?
pero que fue llevado a partir de, digamos, del registro de espacios que aparentemente no, si uno lo miraba así, no decía nada, pero que con la idea de ser complementadas estas imágenes, muy bien producidas y muy bien trabajadas, muy bien compuestas en términos fotográficos, iba acompañado de un testimonio, que era la historia que se escondía detrás de esos espacios aparentemente preciosos, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces esa es la parte más, esa es la parte como más poética, pero manejando el término poético con mucho cuidado, porque estábamos hablando de una situación de violencia, ¿no? Y era un poco como que ir calando sobre eso. Y digo esto ¿por qué? Porque en el LUM, Juanjo y Andrew deciden hacer este homenaje a Joel, ¿no? A Joel Molero, ¿no? Y es como generar esta situación, este espacio de quema del cuerpo de Joel Molero, que con troncos, etcétera, etcétera, de los cuales muchas de estas piezas forman parte de la instalación que está al fondo, ¿no? Entonces, quizás eso, no sé, qué tanto te haya influenciado esta forma de cambiar un poco la parte del lenguaje explícito hacia otro tipo de lenguaje, ¿no? Simbólico, o sea, yo creo metafórico. Que hay algo en el proceso performático que ha ido afectando mi trabajo de una manera muy clara en mi cabeza. Y fue clarísima hace un par de semanas cuando con Juan estábamos decidiendo la portada del libro, que eran 4 distintas portadas antes, creo que las viste todas. Y en un momento nos pusimos a conversar y dijimos, ¿cuál es la esencia del libro? Y la esencia del libro es el cuerpo y la ausencia del cuerpo y el tiempo y el movimiento. Entonces, ¿cuál de las piezas? O sea, un amigo mío que está acá sentado me dijo, a mí me gusta esto y esto, ¿por qué no lo usas? Y cuando fui consciente de esa decisión y lo conversamos con Juan, o sea, era una idea tan clara que tenía totalmente sentido, porque cualquier otra imagen que hubiésemos utilizado para la portada del libro hubiese enmarcado una etapa muy definida en los últimos 10 o 12 años de mi carrera. Esta no, esta lo que habla en verdad es de un proceso, es de un registro, es de un residuo, es del tiempo, es del cambiar, de transformarse, es el tema en verdad. Entonces, ahorita que estoy hablando sobre el libro para la cabeza, quería agradecer el apoyo que recibí de Ronald. Ronald está por ahí. Trabajamos juntos en el sonido. Ronald. Trabajamos juntos en el sonido. Él es un genio con todo lo que suena. O sea, pudo leer perfectamente la sensación que yo quería en sala. Y en las dos piezas a las cuales pusimos otro sonido totalmente distinto. Entonces, nada, muchísimas gracias y un placer haber trabajado contigo. Pero hasta el hecho de trabajar con él, la exhibición se convirtió en algo que no, una vez más, no es un objeto, es el residuo de una experiencia en el espacio. Algunas son más objetos que otras, ¿no? Porque tengo que aceptar que me encanta el material. A mí todavía me encanta tallar el mármol y lijar la piedrita y la maderita y todo eso, ¿no? Me encanta, eso no lo voy a poder evitar. Hay cosas en las cuales no he metido mucho la mano, ¿no? Como esa pieza grande, o sea, habían 5 personas trabajando en esa pieza grande y me he trepado hasta allá arriba 1000 veces para ver que las cosas se estaban haciendo bien, pero pues yo tenía que tallar piedra cuando tenía otra gente produciendo esa pieza.
y ya no tengo 20 años. Entonces ya las cosas fueron complicadas. Pero volviendo a lo mismo, la obra es es como un proceso, o sea, todo se ha vuelto performático de una u otra manera y se ha vuelto bien cambiante. Entonces, creo que eso también afectó mucho, no solo el libro, sino el hecho de que la obra se haya convertido que después de esa conversación que tuvimos hace 3 años, básicamente. Siendo la obra más antigua que está en Sala. Sí. Sí. Pero recoge la esencia. Esa pieza es el video que está pero claro, en ese video, o sea, existe el video original del performance, que es lo que ustedes están viendo ahí, pero la pieza que está allá, la exhibición no necesita el cuerpo, o sea, es la muerte del cuerpo. Entonces hemos eliminado el cuerpo en todos lados. Los únicos registros de cuerpo que hay son los brazos, son la cabeza, el busto azul detrás de la pieza grande y la sombra ahora del cuerpo y el performance. Entonces todos los pedazos del cuerpo o residuos del cuerpo son mínimos. La forma, la luz, el reflejo es ahora lo más importante. Bueno, la luz es un elemento muy importante en el trabajo de campo. Nos hemos olvidado de mencionarlo, de mi parte. Tiene que ver con el tema del color azul, dicho sea de paso, ¿no? La muestra todavía tiene una semana más, o sea, cerramos el 2 la próxima semana. El 1 de septiembre. Bueno, todavía falta un performance más, ¿no? Que lo va a tocar Ronald, nos va a acompañar con un poco de música. Bueno, podemos conversar, pararlo. Gracias a Juliana, gracias a Juanjo. Tú sabes que las puertas del IGNAC siguen abiertas para cualquier propuesta. O sea que no va a ser la última vez que nos veamos. Y muchas gracias a